Yo no sé si esto es un programa, es un estudio de psicología. Venimos a contar nuestras penas. Graciela García, muy buena. Hola, buenos días. Ella es experta en oftalmología, pero además también hoy vamos a hablar de botox. Pero estábamos hablando aquí de la pena de tener que llevar gafas por presbicia, de que esto se puede operar cuando uno alcanza una cierta edad. Es decir, que todo al final la ciencia tiene solución. Y el botox, que es algo, Graciela, que se utiliza mucho para la Estética. estética, realmente su sentido primigenio nace en la oftalmología, en la aplicación oftalmológica. Pues sí, además fue un descubrimiento casual que se utilizara para estética, porque ya allí en la década de los 70, un oftalmólogo empezó a pinchar botox. Quiero hacer hincapié que botox es el nombre comercial, ¿vale? Estamos haciendo propaganda a ciertos laboratorios, pero Porque realmente realmente es... toxina botulínica tipo A. La toxina botulínica tiene diferentes tipos y la que se pincha en concreto, tanto para estética como para patología ocular, es la toxina botulínica tipo A, ¿vale? Es un elemento de estética, o para la estética, o para el cuidado de la imagen, que se ha puesto muy de moda. Sí, pues Pero no todo el mundo debe pincharlo, no todo el mundo está capacitado, ni todo el mundo debería hacérselo. no. A ver, yo siempre recomiendo un estudio previo, porque, claro, no es lo mismo una paciente que nunca se ha pinchado botox a una paciente que lleva pinchándose botox años o incluso que se la ha pinchado solo 3 veces. ¿Por qué? Porque el botox al final es una sustancia que tiene memoria. Entonces, digamos que el efecto no desaparece del todo. Entonces, yo porque haya tratado una paciente no significa que la próxima vez que venga a tratarse tenga que pincharle las mismas dosis en el mismo sitio. Tengo que reevaluarla porque los músculos tiran con una fuerza diferente dependiendo de en qué sitio esté. Entonces tengo que reevaluarla para ver si necesita más dosis, menos dosis, y eso es importante porque muchas veces pinchamos las mismas dosis y al final lo que hacemos son efectos contrarios a lo que queremos. ¿Cuándo es aconsejable hacérselo? Pues mira, el periodo de envejecimiento empieza a los 25 años. A los 25 años ya empieza la piel a envejecer. Y ahora se ha puesto de moda el famoso baby botox. El baby botox, atención a esto, o sea, el baby botox. Todo Es tiene decir, un nombre, ¿eh? yo se lo voy a traducir al cristiano más asequible posible. Chicas preocupadas por su aspecto físico, Futuro. futuro, cuando están enormemente guapas en la actualidad. O sea, a los 25 años está en la flor de la vida. Y empiezan a ponerse botox ya. Pueden Claro. llegar a una situación de madurez con una cara demasiado artificial. Eso es lo que te decía antes, depende. Por eso hay que estudiar el rostro del paciente en cada visita. Obviamente, yo sí quiero tener una cara perfecta, sin arrugas, sin expresión, porque también no tener ninguna arruga significa ser totalmente inexpresiva. Pues hay pacientes que demandan eso. Otra cosa está en el médico hacerlo o no. Pero el baby botox en concreto empiezo a ponerme botox antes de que aparezca la arruga para ir debilitando, entre comillas, el músculo y así prevenir la aparición de arrugas. Adolfo Domínguez decía la arruga es bella. Es lo que él tenía casi como eslogan primigenio y que lo ha mantenido. Pero también es verdad que si una persona va a sentirse enormemente más satisfecha y feliz, viéndose con la piel más tersa, con un aspecto más juvenil, ¿por qué negarse a ello? ¿Por qué no disfrutar de esa...? Pues fíjate que leyendo el otro día un artículo decía que los múltiples usos del botox, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, que el botox se puede utilizar en su parte médica para oftalmología, por ejemplo, para tratar un estrabismo, las personas que se le va el ojillo, si están entre el límite de la cirugía y no, se le puede pinchar botox para alinear los músculos. Personas que parpadean mucho así, también se le debilita el músculo y dejan de parpadear tanto. Su vertiente estética, ¿no? Para alisar las arrugas, pero también la vertiente de la depresión, que curaba la depresión, entre comillas, porque claro, una persona que está deprimida por el motivo que sea, se ve al espejo con arrugas, expresión triste y tal, se deprime más. Pero sin embargo, se pone botox y como ya no tiene tantas arrugas, la expresión parece que no es tan de tristeza, pues el feedback que le transmite el espejo es de una persona más feliz. Doctora, ni debemos demonizar, ni debemos tampoco situar en un pedestal como única solución. No. Es un equilibrio. Todo en su justa medida. ¿Vale? Es verdad que para tratar las arrugas hay múltiples aparatos, tratamientos. ¿Y el efecto cuándo se nota? Pues mira, el efecto empieza a aparecer sutilmente a los 2 o 3 días, pero el efecto máximo, el pico máximo del botox es a los 15 días. Por eso muchas veces a los 15 días se hace una visita de rutina para ver si hay que retocar algún punto.
¿Hay personas a las que es recomendarles que no se lo hagan? Sí, hay contraindicaciones. Por ejemplo, en el embarazo y la lactancia no está demostrado científicamente que vaya a provocar malformaciones fetales o tal, pero no se recomienda precisamente por eso, porque no hay estudios que demuestren lo contrario tampoco, ¿vale? Y sobre todo personas, por ejemplo, con miastenia gravis, que son enfermedades musculares degenerativas, esas personas no se pueden utilizar botox, porque al fin el botox paraliza el músculo. Si yo tengo una enfermedad que me lo paraliza genéticamente, no puedo. ¿Qué duración tiene el tiempo? Pues mira, depende de las dosis de las personas y también del tipo de botox, ¿vale? Pero normalmente entre 4 y 6 mesecillos. Y o sea que a los 4 o 6 mesecillos, uno o una... Ella ha hablado siempre en femenino. Y es algo de lo que me he fijado, porque entiendo que el 90 al 95% de las personas que acuden a una clínica para ponerse botox son mujeres. Hoy en día también hay muchos hombres, porque se está poniendo de moda también la estética masculina. Pero sí que es verdad que los hombres lo vienen demandando también por otra vertiente, que es por los dolores de cabeza. Muchas personas que tienen una arruga profunda en la frente, eso es porque su músculo frontal tira mucho. Y ese esfuerzo de estar siempre así para abrir también los ojos, eso provoca dolores de cabeza. Entonces pones un poquito de botox, relaja la musculatura y se va el dolor de cabeza. Por eso que el botox no siempre es estético. O sea, no persigue la belleza por el hecho de vernos más guapos, sino también que a veces persigue remedio terapéutico y curativo y que puedan dar alivio a según qué circunstancias. Es decir, qué maravilla, porque esto, yo se lo he dicho alguna vez, al final el descubrimiento estético del botox no deja de ser algo que se llama serendipia. Sí. Es una serendipia. Te encanta esa palabra, ¿eh? Es que es muy bonita, sí. Porque además hemos hablado alguna vez de las serendipias que se dan mucho en la oftalmología. Llegar a un punto inesperado cuando estás buscando completamente otra cosa distinta. Sí, sí. Es decir, un hallazgo inesperado. Eso es una serendipia. Sí, de hecho, al que lo descubrió en el año 70, que lo descubrió con pinchando el estrabismo, decía que venía mucha gente a su consulta diciendo: pínchame lo que le has pinchado a mi amigo porque se ve más joven desde que le has pinchado. Y realmente le pinchaba dentro del ojo, no en las arruguitas, pero por difusión. Cuando pasaba. hablaba del baby boom, ¿es recomendable que una chica a los 25 años empiece a inyectarse botox? A ver, es verdad que si pinchas poquito, no se tiene que haber un efecto acartonado a los 40, pero ¿realmente lo necesita con 25 años? Ahí es donde está un poco el límite del bien y del mal, es decir, el límite entre la necesidad o la creencia de que es necesario. Entonces ahí también está hacer tu parte de psicología. Sí que es verdad que yo tengo amigas que con 25, 28 años tienen un poquito de arruguitas en las patas de gallo, pero el problema no es su envejecimiento, es su miopía. ¿Qué pasa? Que son miopes, están todo el día así y por estética no se quieren poner las gafas porque no les gusta, se ven más feas y entonces están todo el día así. Entonces, claro, si estás todo el día así, obviamente es que la arruga dinámica la estás produciendo tú por tu miopía. Ponte las gafas, ponte una lentilla, opérate, ¿no? Pero el tratamiento en este caso no es el botox. En cualquier caso, a esta vida no hemos venido a pasar malos ratos, esos vienen solos. Eso sí. Si uno se quiere poner o se va a ver mejor o una se va a ver mejor, pues para eso están los profesionales, para asesorarse, para acudir, para tener una conciencia científica de qué va a suceder y para ponérselo si luego se va a ver mejor. Una cosa que quería decirte, que es importante y la gente no lo sabe, a ver, es una tontería, pero realmente es importante. Porque cuando salen de la consulta hay una serie de normas que tiene que cumplir el paciente por lo menos durante 24 horas para que el botox se quede, entre comillas, donde está. Por ejemplo, ¿puede ir al gimnasio? No puedes ir al gimnasio. Pero es que si en el gimnasio lo único que hago es cinta, sí. Pero si haces pilates, te pones boca abajo o incluso el mismo sudor, el ejercicio físico, el calor, puede hacer que la toxina difunda. Entonces, si yo te pincho en un punto, yo quiero que la toxina se quede en ese punto. Si difunde a otro punto, podemos estar provocando parálisis en músculos circundantes que no queremos, ¿vale? Por ejemplo, ponerse un casco de moto está totalmente prohibido. Pues porque presiona. Presiona y difunde. Si me difunde de aquí a aquí, o ponerse un gorro, por ejemplo, o una gorra para hacer trekking. O dormir la siesta. Si duerme la siesta tiene que ser así, no puede ser así.
así. No, todo lleva su cosita de penitencia. Tampoco va a ser llegar Bueno, son a ponértelo 24 horas. y verte espectacular saliendo de la clínica, ¿no? Hay que esperar su tiempo y tener también su precaución como en tantas otras circunstancias. Bueno, para quienes quieran hacérselo, ¿cuáles son las recomendaciones básicas? Las recomendaciones básicas primero es tener un cuidado de la piel, porque si yo tengo una piel seca, cuarteada, por mucho que me pinche Botox, voy a paralizar la arruga, pero el aspecto de mi piel va a ser malo. Entonces, una piel sana, fotoprotección, lo que hemos dicho siempre, hidratación, beber mucha agua y luego eso, cerciorarse de que una no, por ejemplo, no está embarazada, que el hombre no fuman o las mujeres no fumamos ni bebemos, porque eso también no son contraindicaciones del Botox, pero al final son daños de la piel, que por mucho Botox que yo me pinche, eso, me voy a quitar la arruga, pero el aspecto de mi piel no va a ser luminoso ni va a ser terso. Pues dicho queda. Yo creo que, no sé si se me queda algo por el camino que debería haber preguntado. Yo creo que lo hemos resuelto prácticamente todo. Es decir, lo único que queda ahora es, ¿está usted convencida de que necesita verse mejor porque cree que no, su aspecto no es el que quiere verse en el espejo? Pues acuda a un profesional, en este caso a la doctora Graciela García. Le va a asesorar, le va a indicar, va a tener ese asesoramiento y usted luego decide, lo pone. Son pinchas, es indoloro, ¿no? Prácticamente. Sí, son agujitas muy pequeñitas, como las agujitas de insulina, que eso no duele. Y esto ya, al margen de todas estas circunstancias, se disfruta cuando se está con la agujita, ¿eh? Pues depende de quién haya debajo, ¿eh? Si está mi marido, a lo mejor. Tiene ese puntito de ahora me toca a mí, eres mía, ¿no? Claro, no. No duele. No duele. Broma. Se hace con unos microinjertos, ha de ser muy precisa la Sí, se marcan primero unos puntitos. Primero se estudia la morfología de la cara del paciente, se ven que músculos son los que tiran un poquito más y con puntitos se le pinta un poquito la cara. Y luego, verdad, que va a salir de la clínica a lo mejor con unos puntitos marcados. Y luego cuando vuelve al cabo del tiempo para ver cómo ha quedado, se nota, aquí le ha ido bien por la sonrisa, ¿no? Sí, bueno, ¿a quién le ha ido bien o a quién le ha gustado cómo ha quedado? Porque cuando hice el máster, es verdad que una de las profesoras dijo, me pareció muy curioso, dice, cuando una persona viene de otra clínica, pregúntale, ¿cuándo se pinchó por última vez? Tal fecha. ¿Y le gustó? Pues mira, no, pero ¿y por qué no? Porque me siguió quedando arruguita y yo seguía sonriendo y podía sonreír. Entonces tú dices, el Botox estaba bien puesto, el problema es que ella quería no tener nada de arruga, ser una tabla. El Botox estaba muy bien, lo que no estaba bien era su cabeza. Bueno, es que, claro, es que la estética es como todo. Claro, es decir, cuando uno se siente absolutamente satisfecho, a pesar de que se ha puesto, aparte que este tipo de remedios estéticos no son un milagro. Claro. No efectúan un cambio radical en el aspecto. Nadie puede ir a decir allí, quiero ser Angelina Jolie. No, eso no existe. No existe. Bueno, es decir, es una mejora sobre tu aspecto físico. Claro, es lo que te digo siempre. Al final, la estética lo que busca es tu mejor versión. Yo no puedo dejar de ser yo, porque si dejo de ser yo físicamente, ya no soy yo. Pues quiéranse más y quiéranse mejor. Y luego ya decidan ustedes si quieren o no quieren poder practicar este tipo de acciones que están en el mercado y que además son, como decíamos algunas veces, terapéuticas, necesarias, recomendadas por médicos para según qué circunstancias y según qué patología o qué enfermedades. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por este ratito. Siempre aprendemos muchísimo y además nos abre vertientes y nos despeja muchísimas dudas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Por cierto, le damos enhorabuena porque ha sido mamá. Sí, hace muy gracias. poquitos días, Sí. hace nada prácticamente, un niño. Un niño. Bueno, pues enhorabuena, Gracias. felicidades y muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo como estoy peleándome